Queridos alumnos, vamos a dar comienzo a la clase número 4 del curso de producción de plantines correspondiente a la propuesta educativa para el año 2020 del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén. Bueno, como ustedes ya saben, este es un servicio educativo de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En este año así tan atípico, por llamarlo de algún modo, esta forma de comunicarnos con los alumnos y este desarrollo programático tiene por objetivo continuar con la continuidad, con la propuesta pedagógica del centro, ¿no? Así que desde la institución y desde lo personal les estoy muy agradecidos o les estamos muy agradecidos por el aporte que ustedes hacen a esta continuidad pedagógica. En ese sentido quiero comunicarles o quiero solicitarles que los que no lo han hecho acerquen la información que se les solicitaba a los efectos de formalizar la inscripción. Recuerden que era el número de documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y un número telefónico. Bueno, yo les pediría que, aunque algunos lo han mandado, faltan algunos ítems y a los efectos estadísticos, o sea que ustedes pueden ingresar formalmente a las planillas de la institución, es necesario que esa información esté completa. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo. En esta clase número 4 vamos a iniciar un eje importante en el tema de la producción de plantines. Vamos a recordar que nosotros habíamos tomado para este curso, que está propuesto para una experiencia en el espacio doméstico y urbano, plantín habíamos tomado como concepto toda planta en su primer inicio, en su estado inicial, ¿no? A veces el concepto se lo limita a la producción de especies anuales. Bueno, nosotros vamos a tomar las anuales y las perennes. Acabamos en las 3 primeras clases de trabajar con las especies anuales, aquellas que cumplen su ciclo en el término de un año, o en 365 días, aunque sea repartido en 2 años calendarios. Hoy vamos a iniciar la multiplicación agámica. ¿En qué consiste la multiplicación agámica? Es la obtención de especies vegetales por un camino distinto a la utilización de la semilla, que es la multiplicación sexual. ¿Cuál es el órgano o estructura de la planta que permite ese tipo de multiplicación? Es la yema o brote. Ya van a ver ustedes a medida que el curso vaya avanzando que en la medida que entendemos cómo funciona la yema o el brote, dicho vulgarmente, cómo vamos a entender la dinámica del crecimiento de las plantas, la dinámica del manejo de las especies vegetales y de las técnicas para su multiplicación. Entonces vamos a ir de a poquito. ¿Dónde se ubican las yemas? Bueno, o los brotes. Se ubican en la punta de los tallos, que es lo que llamamos yema apical, o en el ángulo que forma la hoja al unirse con el tallo. Como ese ángulo que forma la hoja, el pecíolo de la hoja, o sea, el cabito de la hoja con el tallo o la rama a la cual pertenece, se llama axila, es un ángulo o una axila, esa yema ubicada en esa intersección es la yema axilar. Entonces tenemos 2 tipos de yemas. Es interesante que lo veamos porque después vamos a ver la importancia de cada una. Yema apical o yema axilar. Bueno, una cosa fundamental. ¿En qué tipo de plantas encontramos o podemos hacer esta multiplicación agámica o asexual? En las plantas perennes, en aquellas que duran más de un año. Eso es una cuestión de tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿por qué elegimos las yemas o los brotes para multiplicar las plantas? ¿Qué propiedad tienen esas yemas o brotes que permiten obtener de ellas nuevas plantas? Bueno, acá también les reitero otra recomendación que les hicimos al comienzo del curso y es la visita a los viejos manuales de botánica. El de Dembo, que está en el Duende, la fotocopiadora que está en la calle 70 entre 59 y 57, y también muy interesante que si alguien lo precisa, lo tengo, no está en mi archivo Rosita, recuerden, en la fotocopiadora, pero lo tengo, así que si alguno lo precisa me avisa, lo hago llegar a la fotocopiadora y ahí duplicamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la propiedad que tienen las yemas o brotes que permiten obtener nuevas plantas? Están formadas esas yemas, es un grupo de células
Y esas células son indiferenciadas, o sea que estando ahí en la yema pueden ser varias cosas. ¿De qué va a depender? ¿En qué terminan? Del ambiente que las rodea. Si las yemas están en contacto con el aire y la luz, van a dar tallos, hojas y flores. Si las yemas están en la oscuridad, bajo tierra, que va a ser el caso de nuestras estacas, vamos a poner yemas arriba de la tierra y abajo de la tierra, abajo del sustrato, esas yemas en contacto con la tierra van a dar raíces. Entonces, esa propiedad que tienen las yemas, al estar formadas por células indiferenciadas, es la que nos permite a nosotros desarrollar esta técnica tan interesante. Bueno, en la práctica, así yendo a lo concreto, a cómo vamos a desarrollar el trabajo, la multiplicación agámica se realiza a partir de trozos de tallo o trozos de rama, que lo llamamos gajo, esqueje o estaca. Bueno, entonces, en el gajo nosotros vamos a encontrar todos, yo ahora les hago un poquito de, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de imaginación porque no los tengo frente a frente, pero bueno, si tuviéramos un gajo todos veríamos una parte más o menos ensanchada, o a veces cuando tocamos una ramita que está sin hojas, encontramos una parte más o menos ensanchada, y de ahí parte la hoja, donde se aloja la yema o el brote. La parte ensanchada, y que es el punto de unión con la hoja, es lo que llamamos nudo. Nudo, ténganlo presente porque son los elementos que vamos a tener en cuenta para trabajar con nuestras estacas que van a terminar en nuevas plantas. Bueno, en tallos y ramas hay muchos nudos, todos ustedes lo han visto y si no lo pueden imaginar. Y el espacio entre nudo y nudo se llama entrenudo. Parecería que estoy hablando de cosas banales, pero no, es interesante porque todos estos conceptos, que de nuevo no tienen nada y de extravagantes tampoco, pero es el vocabulario que tenemos que manejar para ir entendiendo las descripciones de los distintos momentos de esta práctica de obtención de ejemplares por vía gámica. Bueno, vamos a ver otra cosa muy importante. Ahora estoy hablando de generalidades, porque toda la multiplicación agámica, en todas las especies que se lleva adelante, estos fenómenos se presentan y hay que tenerlos en cuenta para la aplicación de la técnica. En cierta época del año, la distancia entre un nudo y otro es muy próxima. ¿Cómo crecen las plantas? Por el alargamiento de los entrenudos. En la época de crecimiento, esos nudos que estaban en la época que se fueron formando muy próximos se estiran y eso hace al alargue de las ramas y al aumento del tamaño de la planta. O sea, por eso es importante definir nudo, definir entrenudo y saber ver cómo está ese entrenudo. Y eso nos va a indicar en qué etapa de la planta estamos y ya cuando salgamos más duchos vamos a ver cuándo de antemano una estaca tiene muchas probabilidades de llegar a buen fin en lo que nosotros buscamos y en otros casos la situación no va a ser tan favorable, por lo cual vamos a tener que extremar las medidas o los artilugios o las estrategias para obtener aquello que estamos buscando. Bueno, entonces decimos que esa distancia entre los nudos, que es visible, se puede observar a simple vista, ya nos va dando una idea de cómo se nos presenta el trabajo. Bueno, ¿cómo ubicamos las yemas o nudos cuando los tallos no tienen hojas? En las especies caducas se da esto, ¿no es cierto? Porque cuando la planta tiene follaje o en aquellas especies que tienen follaje todo el año, el nudo está donde nace la hoja. A veces se ve, a veces no se ve tanto, igual que las yemas. A veces son muy notables, otras veces son casi imperceptibles. Pero sepamos, donde nace una hoja, ahí hay un nudo y hay una yema. Ahora, en las especies caducas, cuando el nudo y la yema no son tan explícitos, bueno, pasamos los dedos, el índice y el pulgar, hacemos deslizarlo por la vara y vamos a notar, por pequeña que sea, un tropezón, digamos, ¿no? Como dicen los mexicanos. Y bueno, ahí donde ese pequeño engrosamiento, aunque no veamos nada, ahí hay un nudo y ahí hay una yema. Bueno, hay otra cosa muy interesante. Las yemas mayoritariamente se encuentran en los tallos aéreos,
Pero también tengamos en cuenta, esto es una cosa muy, muy interesante de conocer, que en las hojas también hay yemas. Y en los tallos subterráneos, tallos adaptados, siempre tenemos idea que tallo es una estructura aérea. No, hay tallos modificados que no están en la parte aérea de la planta, están en la parte subterránea, como por ejemplo los rizomas, que son parte de la estructura de los lirios, por ejemplo, los bulbos, como la cebolla, los tubérculos, como la papa. También hay yemas o brotes, lo que permite que la multiplicación agámica la hagamos mediante el uso de esas estructuras, cosa pero súper interesante si la hay. Por eso estamos recordando cómo se multiplica la papa, por ejemplo. Ya en un cultivo, en el caso de la papa, estoy hablando no de obtención de plantines, sino en el cultivo comercial. Cómo se obtienen nuevas plantas de papa cortando la papa en distintos en trozos. ¿Y dónde tenemos las yemas o los brotes de la papa? Bueno, todos los hemos visto en los ojos de la papa. Aquello que cuando la papa está brotada se ve, y si no, cuando estamos sacándole la cáscara, a veces también dificulta sacar la cáscara y lo tenemos que sacar con la puntita del cuchillo, porque esos son las yemas o brotes. ¿Por qué se da esto en la papa? Porque la papa, que es un tubérculo, es un tallo modificado. Por eso tiene todas las características de los tallos. Entre otras cosas, los nudos, los entrenudos y las yemas o brotes. Bueno, siguiendo con este panorama general que tenemos acá de esta multiplicación agámica, vamos a ver que otra cosa muy, muy interesante, que también nos va a dar una pauta por qué es tan importante que manejemos esta técnica, porque todos los individuos obtenidos por vía agámica son idénticos a la planta madre, el que les dio origen, porque son clones. Por eso en muchos casos si queremos tener todas especies iguales, porque el uso de esas especies así lo exige, tenemos que apelar a esta vía. Entonces, los individuos obtenidos por vía agámica son idénticos a la planta madre, son clones. Bueno, vamos a seguir un poquito ya con nuestro trabajo. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor época para obtener plantas por vía agámica? Bueno, como regla general, en esta primera charla sobre multiplicación agámica estoy hablando de generalidades. Sabe que la naturaleza no se almacena en estantes, no se encajona, no se encasilla. Marcamos líneas generales, pero ella siempre se nos escapa. Pero en líneas generales, en las especies de follaje caduco, aquellas que pierden el follaje, cuando las plantas están desnudas, sin follaje. Ese es el momento mejor, no el único, para hacer las estacas, gajos o esquejes, y de ahí sacar nuevas plantas. Y en las plantas de follaje perenne, aquellas que las mantienen durante todo el año, primavera-verano. Por ejemplo, en un vivero muy conocido de la zona, que es el vivero Anheden, en visitas que hemos hecho para hablar con sus profesionales y ver su producción, trabajan muchísimo por esta vía, también trabajan mucho por semilla. Decían que ellos, por la experiencia que tienen, las instalaciones, las disponibilidades y las posibilidades, hacen las especies de follaje perenne de noviembre a marzo. Tengamos en cuenta que hablamos de primavera y verano, cuando hablamos de las estaciones, es una línea general. No todas las estaciones duran lo mismo, no todo el periodo dentro de esa estación es el mejor, pero bueno, como una idea general. Por eso estamos hablando del mejor momento, pero no es el único momento, ¿no? En la medida que nosotros nos alejamos del momento más apto, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar las condiciones del cultivo para compensar esas otras condiciones que están faltando. Y ese va a ser parte de nuestro trabajo. Bueno, hay una cuestión muy, muy conocida entre los que hacen plantas, que el mejor momento para hacer una planta de gajo es el momento en que uno tiene el gajo. Porque estamos hablando como si pudiéramos ir a buscar el gajo en el momento adecuado, pero todos sabemos que nos encontramos con la especie que estamos buscando, que queremos, a veces no en el mejor momento. Bueno, el mejor momento es cuando tenemos el gajo. No dejemos de intentarlo, porque de pronto no estamos encasillados en el momento teóricamente mejor. Volviendo al tema de los gajos, ¿cuál es su consistencia? Bueno, podemos tener gajos leñosos, gajos semileñosos o gajos herbáceos, que puede depender de la especie. Hay especies que tienen una estructura muy blanda. Herbáceo significa con consistencia de hierba, de pasto. Después vamos a ir mencionando especies. No me quiero demorar en particularidades porque los voy a demorar demasiado tiempo. Hay especies que
son los gajos muy blanditos, son gajos de consistencia herbácea. Pueden ser en la otra punta los leñosos, de cualquier árbol de estructura leñosa, o semileñosos. Incluso dentro de una misma especie vamos a tener gajos leñosos y semileñosos y hasta herbáceos. Bueno, ¿cuáles son los mejores? Va a depender de muchos factores. Y ustedes cuando lean la bibliografía o la literatura o cuando lean comentarios van a ver que sobre una misma especie alguien prefiere las leñosas o recomienda las leñosas y otro las semileñosas y otro de las especies herbáceas. Alguna especie del año anterior, otras especies de este año. Bueno, hay que ver, porque no olvidemos algo, que es la cuestión situada. Nosotros lo que vamos a ir planteando está referido a la ciudad de Necochea, Quequén, zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Muy importante cuando lean en la forma de producción de dónde viene esa información, de qué espacio geográfico, porque las condiciones cambian mucho. Desde la estructura de una misma especie que estamos trabajando, hasta las condiciones que rodean a esa especie. Hay especies que a nosotros nos resultan muy complicados, que es un triunfo llegar, y en otra publicación que vemos, bueno, lo hacen con toda facilidad, pero seguramente están en otras condiciones no marcadas en la nota, que ese es el problema. De todas maneras, siempre vale la pena insistir dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Bueno, yendo una vez que ya hemos definido qué planta vamos a multiplicar por gajo, o encontramos esa planta que andábamos buscando y nos hacemos del gajo, o de la estaca o del esqueje, qué cuidado tenemos que hacer con esas estacas, con esas estructuras vegetales, porque no siempre, como nosotros no estamos en una actividad profesional, el viverista, bueno, hace su recolección y ya tiene todo listo para seguir adelante. En general no va a ser nuestro caso, pero por eso no debemos privarnos de intentar semejante aventura. Bueno, una vez que tenemos las estacas, los gajos o los esquejes, igual que cuando hablamos de los plantines ya logrados que teníamos por semilla, el mayor riesgo que tenemos siempre en este momento, en este tipo de estructuras, es la pérdida de humedad, la deshidratación. Bueno, ¿cómo neutralizamos ese daño que puede surgir por deshidratación? Las estacas las envolvemos en nylon, una cobertura impermeable, y las guardamos en un lugar fresco y sombrío. Puede ser muy aparente para nuestros fines el cajón de la verdura de la heladera. Ahí podemos mantener las estacas durante mucho tiempo, y si no, si las vamos a trabajar más tempranamente o no disponemos de la heladera o no tenemos lugar, bueno, las ponemos en un recipiente con agua, como si fueran flores, en una especie de florero. Ahí nosotros lo mantenemos hasta que reunimos las condiciones necesarias para seguir adelante con la tarea. A veces es cuestiones de tiempo, a veces es cuestiones de espacio, a veces que no tenemos los elementos necesarios. ¿Cuánto tiempo podemos guardar las estacas ya cortadas? Mucho tiempo. Va a depender, como siempre, de las especies. En este sentido, ustedes verán que cuando más leñosa, más dura y más seca es la estaca, mayor es su duración. Pero bueno, más allá de lo que puedan durar, las condiciones en que las hagamos esperar, digamos, van a ser a la calidad de la estaca y al éxito que vamos a tener en nuestra operación. Se pueden guardar tanto tiempo que muchas veces cuando están en el agua echan raíces. Eso muchos de ustedes lo han visto. Pongo un ejemplo. Quien ha tenido la posibilidad de hacer una estaca de sauce o de álamo, que son especies muy, muy generosas, ¿no? Con mucha facilidad emiten raíces, lo hacen en el agua. Pero ojo, una cosa es emitir la raíz y otra cosa es arraigar, porque nuestro interés es que esas raíces estén en la tierra. En la tierra. Bueno. Ahora, la otra pregunta, ya teniendo la estaca cortada y bien conservada y ya más o menos con las manos en la masa, nos podríamos preguntar por qué una estaca enraiza, emite raíces. Bueno, y acá vamos a ver que hay una similitud con lo que pasaba con las semillas. Las células que están en la yema, ese conjunto de células indiferenciadas que constituyen la yema o brote, están en vida latente, todavía no se han expresado. Si van a ser hoja, van a ser flor o van a ser raíz. Pero en función de las condiciones favorables para ese despierte que nosotros le damos, van a reaccionar, van a romper esa latencia y por ahí van a empezar a manifestar lo que nosotros estamos buscando.
¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la humedad, igual que en las semillas, la humedad del sustrato, la luz, en este caso, la ausencia de la luz, y el oxígeno contenido en el aire del suelo. Bueno, entonces, esas yemas formadas por tejido latente, al encontrar esas condiciones que tiene el sustrato en las cuales la ponemos, va a despertar y va a pasar a la vida activa y a formar los manojos de raíces, que es lo que estamos buscando. Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta es, ya vista cómo tenemos las estacas, qué consistencia deben tener las estacas, qué tamaño deben tener las estacas. Bueno, el tamaño es variable. Variable ya vamos a ver por qué motivos. Pero en general se estima que una longitud de 20 centímetros, 15 o 20 centímetros, y acá viene lo importante, no menos de 4 yemas. ¿Por qué? 2 para colocar en el interior del sustrato, que se van a transformar en raíces. Y otras 2 en la parte aérea, que si todo va bien, van a transformarse en follaje y después van a dar nuevas ramas, flores y eventualmente los frutos. Bueno, ahora, cuando menor es la longitud de la estaca y menor es la distancia entre los nudos, mejor es la calidad de la yema. Si tenemos en 20 centímetros 4 yemas, es una estaca de una calidad inferior, por llamarlo de algún modo, a una estaca donde tenemos esas 4 yemas y sus correspondientes entrenudos en 10 centímetros. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque las raíces que se empiezan a formar cuando despiertan esas yemas que ponemos en el sustrato son pequeñas, empiezan siendo unos primordios, pequeñísimos. Pero ¿cuál es su función? Bombear la savia bruta hacia la parte superior, a fin de que las yemas superiores empiecen a emitir las primeras hojas. Ahora, cuando menor sea la distancia que tiene que recorrer esa savia, o sea que necesita menor fuerza, menor impulso, mayor eficacia para lograr su cometido. El funcionamiento de las hojas, una vez que se empiezan a despabilar, que es la respiración, la transpiración y la fotosíntesis, a su vez, como ahí se empieza a transformar la savia bruta en savia elaborada, ayuda al crecimiento de las raíces. Es un proceso circular. Las raíces impulsan el crecimiento de la parte aérea y la parte aérea desarrollada devuelve atenciones a la raíz y aumenta su crecimiento. Así que esta cooperación desencadena el arranque, que ese arranque, adecuadamente acompañado por las condiciones del entorno, completará la evolución o transformación de una simple estaca en una nueva planta. Por eso el entorno tiene mucho que ver, porque solita las raíces, las estacas, perdón, y las raíces con sus hojitas que se están empezando a desarrollar, no pueden hacer demasiado. Por eso también, incluso aún con buenas condiciones, muchas estacas fracasan. Se inicia el proceso y queda a media máquina. Bueno, el entorno que nosotros le vamos a dar a esa estaca, ¿qué tiene que proveer? Temperatura, humedad y luminosidad adecuadas, no cualquiera. Tiene que ser lo que esas estructuras en esa etapa de desarrollo van precisando. Bueno, esas condiciones se pueden encontrar naturalmente. Lo hacemos por eso vamos a ver las épocas, el paisaje que encontramos, lo que ya naturalmente tenemos en nuestro entorno. Y esas son las condiciones más o menos que planteamos cuando hacíamos los plantines desde las semillas. Si las condiciones no son las ideales, podemos recurrir a ciertos artilugios, las cubiertas plásticas, el riego, para crear ese microclima adecuado. Hay muchas alternativas. Cada uno verá la que está más cerca. Pero recomendación que dimos también para los plantines a partir de semillas, para los plantines de especies anuales. Hay que empezar por lo más sencillo. No arrancamos pensando en el invernadero, pensando en la calefacción, pensando en los sistemas de riego. Hay que agotar el análisis de lo que tenemos a mano, de lo que ya está en el espacio en que nosotros estamos trabajando. Bueno, con esa idea he adjuntado en el texto que va por separado, con el archivo, con el correo electrónico, un artículo de página 12, que se llama La batalla por el verde, que es del año 2014, y que, bueno, enfoca el aporte de los árboles, en este caso,
al acondicionamiento del aire que usan los equipos de aire acondicionado, ¿no? Y bueno, y lo reduce, o lo lleva a expresión en términos de energía, de kilovatios, de costos, bueno, de beneficios y demás. Interesantísimo el artículo, pero el objetivo era que ustedes vean cómo en las plantas que tiene a su alrededor, esas plantas evapotranspirando y ese suelo que también está evaporando acondicionan el clima, nos crean un microclima que puede ser muy apropiado o lo podemos utilizar con sagacidad para mejorar el entorno, crear el microclima que nuestras estacas necesitan. Así que ese es un poco el objetivo de este artículo, que está muy bien escrito, muy interesante. Bueno, y si gustan leerlo, va a ser por lo menos para pasar un buen momento. Vamos a seguir yendo. Entonces ya tenemos las estacas, tamaño de las estacas, número de yemas, las condiciones del entorno que precisa, y bueno, una condición fundamental en todo esto es el suelo o el sustrato a utilizar, ¿no? Dónde y sobre qué hacemos nuestro trabajo. Bueno, en líneas generales corren las mismas variables o las mismas constantes, como las quiera llamar, de lo hablado para las semillas. Tiene que ser el suelo poroso, aireado, porque todas las reacciones orgánicas se dan con presencia de oxígeno. Una de las grandes claves es el oxígeno. Vuelvo al tema de los árboles del Parque Lillo. Recuerdan, los más grandes de la ciudad, sobre arena. La arena tan denostada porque es propio de los desiertos, y es verdad, y así es, pero cuando algunas otras condiciones sobre la arena se modifican, como fueron las condiciones donde se criaron las especies del Parque Lillo, bueno, cuando se superan ciertas carencias, las especies alcanzan desarrollos notables, como lo tenemos en el Parque Lillo, que es un permanente recurso no solamente para disfrutar y para defender, sino también para aprovechar. Bueno, ¿dónde vamos a poner ¿dónde vamos a hacer nuestro trabajo? ¿Cuál va a ser el sitio de plantación? Las mismas circunstancias que hablamos para la semilla. Podemos hacer las estacas directamente sobre el suelo, los podemos hacer en cajones o en contenedores, como también hacíamos los plantines de la semilla, y en envases individuales. Acá tenemos todo el material de reciclado, las bolsas de plástico, los sachets de la leche, los Tetra Brick, las botellas de las bebidas gaseosas. Bueno, si bien lo podemos hacer en muchos lugares, bueno, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces la vida de las estacas en su estado de preparación lleva bastante tiempo y los tenemos que poner en un espacio medio protegido, porque si no corren el riesgo de ser pisados, sacados, tapados por las malezas. Nos olvidamos que les habíamos puesto, bueno, y no llegan a buen puerto por razones ajenas a su metabolismo, ¿no? Bueno, el lugar donde hacemos las estacas lo vamos a llamar el estaquero. Y también tiene otra, trabajar en espacios así medio confinados o particulares, tiene la ventaja de que podemos economizar en esos sustratos un poco mejorados, porque cuando mejor sea la calidad del sustrato, desde los puntos de vista que ya conocemos, un sustrato suelto o aireado, dijimos que lo hacemos. Vamos a recordar, con algunas palas de la tierra del jardín, un poco de mantillo, pinocha, traído de cualquier sotobosque, el Parque Lillo, para que lo identifiquen, pero debajo de cualquier monte o debajo de los arbustos hacia nuestra propia casa, o el lumbricompuesto o la materia orgánica en descomposición, el mantillo que ustedes tengan ya compostado, mezclado con la tierra, con la tierra que tenemos en nuestra casa, en nuestra quinta, en nuestro jardín, va a ser un buen sustrato. Va a ser mejor, o no, a veces, de un suelo sin airear, porque la clave es el aire, por lo menos hasta que las estacas arraigan. Después, cuando hacemos la segunda etapa, pasarlo al lugar definitivo, otra maceta para despachar o para poner el lugar definitivo en nuestro jardín o para lo que fuera, ya nos podemos arreglar con los suelos que tengamos, porque la etapa más crítica, pasar de un simple palito a una planta, la habremos cumplido con esas condiciones de mayor cuidado, mayor atención. Bueno, otro tema interesante a tratar cuando hablamos de obtener plantas a través de estacas es la utilización de las hormonas. Bueno, ¿qué son las hormonas? Son fitorreguladores que las plantas producen naturalmente. Ellas la producen, y ahora les voy a contar una anécdota que todos recordarán, pero viene a cuento de esto. El empleo de hormonas de enraizar es favorable, pero quiero aclarar, no es obligatorio. Ayuda, pero no es imprescindible. A raíz de esto les voy a adjuntar, también a continuación de este texto, del texto que va
correo electrónico, el folleto del producto comercial de las hormonas que ustedes van a comprar en las planterías, ¿no? Está paso a paso cómo se hace una estaca. Está tan claro y tan fácil que me permite un gran ahorro de tiempo y espacio acercárselos. Pero vuelvo a esto para entender que las hormonas o esos fitorreguladores, las plantas los producen naturalmente. Eso entre los mayores, entre nuestros abuelos o gente que nos hizo llegar su memoria, era muy común poner para arraigar estacas, era una creencia común, pero que tiene su base, ahora van a ver cuál es. En la base de la estaca le hacían un tajo y le ponían una semilla. Bueno, ahí había discusión. Uno decían que tenía que ser la semilla de mijo, el otro la de alpiste, la otra del trigo, en fin, semillas variadas. Y que lo enterraban, como nosotros ya hemos visto que se hace la estaca, y que al germinar esa semilla, que por supuesto lo hace con mucha facilidad, la semilla, esa raíz, esa semilla le prestaba la raíz a la nueva estaca hasta que la estaca hiciera la suya. Bueno, en realidad no es tan así, pero sí que aportaba la raíz al germinar, por aquello de que los fitorreguladores los producen las mismas plantas, eliminaba este tipo de hormonas, este tipo de fitorregulador, y le aplicaba in situ esta hormona, que son las auxinas o las giberelinas, según el caso, que las plantas necesitan para iniciar el arraigue de las estacas. Así que vemos cómo esa tradición, esa voz del pueblo, no hay que desecharla. A veces solamente hay que reinterpretarla, ¿no? Bueno, continuando con la preparación de las estacas, vamos a ver cómo se preparan. Bueno, sencillamente, mediante un corte neto o a bisel. El corte tiene que ser neto porque todos los cortes netos tienen que ser. Es mejor que sea neto. Dos cortes cicatrizan mejor. Un tajo, hecho con un bisturí en un cuerpo humano, cicatriza mucho mejor, o cierra mucho mejor que si es un desgarramiento. Acá pasa igual. Nosotros tenemos que conseguir no solamente que una yema se transforme en raíz, sino que ese corte que hemos hecho en la rama se cierre, se cicatrice, porque vamos a ver un poco más adelante, si ustedes echan una miradita sobre los manuales de botánica, los tallos son manojos de cañerías, y esas cañerías al ser cortadas, la savia bruta, la savia elaborada o los líquidos que contiene tienden a perderse. Hay que procurar que eso se selle, se cierre. Esa es parte también de la tarea. Bueno, cuando preparamos las estacas, si son leñosas o semileñosas, no hay ningún problema. A veces, si son demasiado herbáceas, las partes más tiernas de una estructura de un árbol, las ramas más nuevas de un árbol ya más leñoso, a veces conviene sacarla con un pedacito de madera, no sacarla solamente la rama tierna, sino con un pedacito de la rama más leñosa, que es lo que los antiguos llamaban talón o escudete de madera. Eso también es otra posibilidad. Bueno, ya para ir cerrando, cabe una pregunta. Si todas las especies arraigan con la misma facilidad. Bueno, no arraigan con la misma facilidad. Si bien todas las especies, todas, por lo que hemos visto, todas las yemas son indiferenciadas y bajo ciertas condiciones evolucionan hacia lo que estamos buscando, no todas lo hacen con la misma facilidad. Hay algunas estacas que uno las pone y rápidamente cumplen todos estos ítems que nosotros hemos ido marcando. Otras lo hacen con mucha lentitud y algunas en nuestras condiciones es una verdadera hazaña. Por ejemplo, es un hecho conocido, las estacas o gajos de Malbón, que es una estaca semileñosa o herbácea, según lo veamos, bueno, tienen un porcentaje sobre 100 estacas, 95 prosperan. Si hacemos jazmín del cabo, que tanto nos gusta, bueno, es mucho más difícil, la proporción va a ser mucho más baja. Pero bueno, eso no es un obstáculo para que nosotros desistamos de llevar adelante esta práctica tan interesante, ¿no? Tiene otro interés que no es menor. Nos permite reutilizar gran material, que no vamos a resolver la cuestión ambiental, por favor, con el uso que hacemos, pero reciclar gran cantidad de material que en nuestra experiencia cotidiana doméstica vamos acumulando. ¿Y por qué lo destaco? Porque ya han visto un poquito que el número de yemas que ponemos
tiene que ser el mayor número posible, en el menor espacio posible. Por eso los envases domésticos, los envases de las bebidas, las cajas de la leche, nos dan la posibilidad de trabajar con una estaca un poco más larga. Si trabajáramos, por ejemplo, en macetitas, como hacíamos, o en cajones más chatos, no tenemos tanta posibilidad de poner más de 2 o 3 nudos, porque bueno, la profundidad no nos la da. Pero al trabajar con sustratos aireados, podemos trabajar con envases más profundos e introducir mayor cantidad de yemas en la parte subterránea. Dejamos 2 arriba y podemos poner 3, 4, 5 según la dificultad que tenga la planta para arraigar. Después vamos a ver otras estrategias, otros artilugios para meter gran cantidad de yemas, porque es una cosa matemática. A mayor cantidad de yemas a arraigar, hay más probabilidad de que alguna de ellas nos dé la gran satisfacción de transformarse en raíz y obtener esa planta que estamos buscando. Bueno, este ha sido un panorama muy general de lo que es la multiplicación agámica por gajos o estacas, muy apasionante, nos va a permitir muchas líneas de trabajo, esto es apenas un pantallazo, y ya para ir cerrando y un poco para agradecerles la atención que han prestado, una invitación. En estos días de primavera, esta primavera tan hermosa que tenemos, la visita, si ustedes son gustosos, hacia el encuentro de unos árboles, una especie maravillosa que es el kiri, la Pavlonia tomentosa, es una especie protuberante, se llena de flores antes de dar la hoja, muy linda pero poco difundida en Necochea, y tienen unos ejemplares maravillosos en flor en este momento en todo su esplendor en las cabeceras del puente Taraborelli, en la zona de Avenida Circunvalación. En la parte de Necochea está en un lugar totalmente descampado, se ven con mucha... Yo estuve el fin de semana pasado, no sé si estará todavía tan espléndido porque hemos tenido días de viento, pero por lo menos para que vean esa copa violácea, maravillosa, y si se acercan, la estructura de las flores es un árbol de la familia de las vignoniáceas, esas especies de campanas tan vistosas, reunidas en racimos en inflorescencia. Bueno, acérquense, vean, porque estas se multiplican por vía sexual y por vía gámica, ya lo vamos a ver en su momento. Bueno, tenemos unos ejemplares del lado de Necochea, viniéndose a Quequén, mano derecha los van a encontrar, y cuando avanzan a Quequén, los que están en la orilla de Quequén están entre los sauces de la orilla. Hay que bajar y ahí entre el resto de la arboleda van a encontrar hermosos ejemplares de Pavlonia tomentosa, más conocida como kiri, una especie maravillosa. Bueno, con este regalito, que es expresa mi agradecimiento hacia ustedes por la atención que han prestado y por el aporte a la propuesta educativa de la escuela. Me despido hasta la próxima clase, que va a ser la clase número 5.